Buenos días tengan todos, Dios me lo bendiga. Bienvenidos todos a este lugar. De verdad nos complace, nos alegra mucho verlos a casi todos. A casi todos. No están todos los que deberían estar, pero con los que están, esos somos. Okay. Hemos venido a oír, preparamos entonces nuestros oídos. ¿Qué más preparamos? Ya usamos uno de los sentidos, ¿verdad? El de la voz, el del habla. ¿Cómo cantan de bonito ustedes? A veces yo no canto, pero me pongo a oírlo a ustedes. Parecen una coral. ¡Qué bueno! Hoy vamos a hablar de la salud de la iglesia depende del líder. La salud de la iglesia depende del líder. Y tenemos vamos a leer la palabra para que ustedes puedan leer desde ya también. ¿Podemos? Ok. Ajá. Ok. Eso es en Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Y la palabra dice así, leemos y después explicamos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ajá. Ok. Si alguno, pero vamos a ir explicando eso, que es la palabra obispado. ¿Quién sabe lo que es un obispo? Un señor con una sotana. ¿Verdad que sí? Ese es un obispo. Ese es el lenguaje popular, ¿verdad? Acostumbrado a manejarlo así. Es un señor con una sotana, ajá, y por lo general esa sotana es negra. Ajá. Ok. Y no lo hace como nosotros. Lo de ellos es una liturgia totalmente, ¿verdad? Donde hay una cantidad de cosas que no son para nosotros, que desconocemos nosotros. Ese es el que llamamos el otro evangelio. Para no podemos jalar ni para allá ni para acá. Ajá. Pero, ok, si alguno le anhela obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Marido de una sola mujer. Ok. ¿Cuántos tienen más de una mujer aquí para ver? Son candidatos. Por ahí va. Vamos bien hasta por ahí. Ok. Sobrio. Prudente. Decoroso. Hospedador. Apto para enseñar. Apto para enseñar. No dado al vino. Yo no voy a tomar más la Santa Cena porque dice que no dado. Cuando dice no dado, eso es que lo toma como un vicio, una costumbre. No es costumbre nuestra. ¿Verdad? Nosotros cumplimos donde tomamos una copita de vino como la tomó el líder de este negocio, Jesús, el maestro. Aprendan de mí. Ok. Una vez al mes. Ajá. Ok. No dado al vino, no pendenciero. Camorrero, llamado por ahí, más popularmente. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Esta lista parece que es bastante larga. O sea, esos son los requisitos de un obispo. Y todavía falta.
Disculpen que está lenta la computadora. Ah, ah. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su elección con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Una pregunta sin respuesta. Ah, una pregunta retórica. No un neófito. Tiene que ser una persona que conozca el arte, que haya sido enseñado en el arte. Ajá. No uno que no sabe, que yo estoy aquí, pero yo no sé qué es lo que voy a hacer aquí. No, lo llevo aquí porque sabe lo que va a hacer. Entonces no debe ser un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ok. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera. Qué difícil es que los de fuera den testimonio bueno de uno. Ah, pero qué fácil es que el que me conoce, ay, sí, vamos a decir que es bueno. Y terminamos diciendo que es bueno. Levanten sus manos y vamos a orar, porque vamos a hablar un poco de esto, de la salud de la iglesia. La iglesia somos todos. Levantamos nuestras manos y le decimos, nuestro buen Padre Celestial, muchísimas gracias en este día, por el día como tal, por la salud, por los alimentos. Gracias por el alimento espiritual que vinimos a participar de él en este día en convivencia. Vino la familia, vinieron algunos amigos, pero vinimos para oír la palabra tuya, que es el alimento de la vida espiritual. Por eso, Dios, el Espíritu Santo de Dios, presente en este lugar, va a tomar la palabra, cual espada del Espíritu, para tratar con cada uno de los que trajimos oídos para oír. Y nos va a tratar, Señor, en nuestras necesidades, porque Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Sabe también cuáles son nuestras dificultades, y Él con la palabra va a tratar con nosotros para edificarnos, para orientarnos, para enseñarnos, pero también para corregirnos. Y hoy nos vamos a sentir confrontados con la palabra algunos, pero eso va a permitir que ante esa situación de confrontación reflexionemos y midamos cómo va nuestra salud espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, la palabra hoy va a ser dicha por ti y va a ser hecho conforme a lo que tú encuentres en la vida de cada uno de los presentes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Dios de ayer, de antaño, del pueblo anterior, es el mismo Dios de hoy. Dios no cambia. Y qué bonito que sigue siendo el mismo. Hay un atributo de parte de Dios que llama inmutable. Me acuerdo que una vez cuando yo era nuevo leí eso y le pregunté a un maestro,
Mira, eso de inmutable es que eso suena así como feo. ¿Será que Dios es un tipo que siempre está bravo y eso? No, 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 no tiene nada que ver con eso. Significa que no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y el mismo por las edades, por los siglos de los siglos. Qué bueno que Dios no cambia. Porque si Dios cambiara, nuestra salvación estuviera en riesgo. Ajá. ¿Estuviera en un riesgo? ¿O viviríamos cambiando cada cierto tiempo de acuerdo a la orientación de Dios? Pero Él no cambia, Él es el mismo. Hay cosas que parecen mentiras, pero son ciertos. Es como que no se dormirá el que te duerme. Eso es verdad, no se dormirá. Porque Dios no duerme. Ok. En el Antiguo Testamento, aquí estamos hablando del líder, la salud de la iglesia depende del líder, del líder. En el Antiguo Testamento también el pueblo de Dios era guiado por líderes. Y había 3 figuras en el Antiguo Testamento que conformaban el liderazgo del pueblo de Dios. Uno era el rey para los asuntos públicos, ¿verdad? El rey era el máximo en los asuntos de gobierno, ¿ok? Pero ese rey debía cumplir con unas normas muy parecidas a las que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Ajá. Y era tal que muchos de los líderes llegaron a sufrir pues castigo de Dios y castigo severo, porque los castigos de Dios, cuando se contradice a la palabra en hechos, cuando el líder no va conforme a la palabra, Dios lo golpea y cuando lo golpea duro. Pero no lo golpea sin antes mandarle un aviso. Para eso existían los profetas, que era la otra figura. El profeta era el encargado de decir era el que transmitía el mensaje de Dios al pueblo. Él no daba su mensaje, él daba lo que él recibía de parte de Dios, eso le entregaba al pueblo. Y a veces se lo entregaba a un individuo en personal, a este tipo de individuo, al líder. Ok. Y había el hombre que se encargaba de la liturgia del templo. Era una especie de ministro. Ok. Ministro cristiano. Cristiano en esta época podríamos llamarlo. Fieles, devotos en aquella época. Ese señor se llamaba el sumo sacerdote o el sacerdote. Entonces a esas figuras Dios casi siempre le ponía como referencia y había los requisitos. Dios castigó, que sepamos nosotros, fuertemente a 2 líderes. Y a los 2 los castigó con la muerte. Porque se salieron de las normas que habían aceptado cuando fueron electos como líderes en las diferentes áreas. Ellos eran los conductores del pueblo y el líder tenía que conducir al pueblo bien. Por lo tanto, tenía que tener un perfil, bueno, que lo examinaran con rayos X y él iba a dar los resultados y iban a ser buenos. Y lo bueno que tiene Dios es que no necesita una máquina de rayos X para hacernos una tomografía, un tomógrafo, o para hacernos la radiografía. No, Dios lo conoce todo y lo ve todo. Con vernos ya sabe cómo andamos. Así que a veces
A veces no, Señor, estoy bien, tú sabes que yo estoy bien contigo, sí, yo soy tu siervo, merezco esto. Ajá, hay una cosa que se llama, yo le llamo las letras pequeñas. Y las letras pequeñas de un escrito son aquellas que eso se hizo en una mala costumbre, es una mala costumbre porque es un engaño. Te va a firmar un documento, lea las grandes y lea las pequeñas también, ¿oyó? Porque si no, usted compró la casa y termina perdiendo la casa. No lo dicen las letras grandes, lo dicen las pequeñitas. Ajá. Aquellos que son ya como la edad mía por ahí, anteojo con ellos. Métale los lentes. Si se puede llevar una lupa, mejor. Para que vea qué es lo que usted va a comprar. No sea cosa que diga, mira, ya se venció el plazo, tú tienes que devolverme la casa. Pero ¿cómo es eso? Si yo no vivo alquilado, yo compré. No, pero ahí dice que cuando se cumplan 10, 20, 15 años, usted está en la obligación de devolverme la casa otra vez. Pero yo no vi eso. Ahí está. Buscó la lupa. Ah, pero ¿qué pasó, pues? Pero yo no soy culpable porque yo no vi. No importa, usted firmó. Así nos pasan muchas veces con las cosas. Nosotros vamos a lo que queremos y vamos a lo que nos gusta. Pero no sabemos, en todo negocio y en toda cosa siempre hay una regla y las reglas por lo general son condicionales. Si tú haces esto, yo te cumplo con esto. Y si tú no haces esto, yo no te cumplo. A veces nosotros nos cuadramos con las cosas que nos gustan, por ejemplo, como esta. A mí no me importa, demonio, no me importa que vengan a matarme. La Biblia me dice a mí que caerán 1000 a un lado y que caerán 10.000 al otro lado, pero que a mí no me tocarán. Eso es verdad, y lo dice ahí. Pero has obviado, has saltado la Biblia buscando lo que te gusta, porque por allá atrás dice que eso es para el que es habitante del abrigo del Altísimo. Y el que vive, mora allí, a la sombra del Omnipotente, a ese Dios le responderá en esa. Ajá. No se ponga amenazada así sin revisar todo lo que, a ver cómo estamos, si hemos cumplido con aquello o no. Porque cuando nos pongamos a desafiar demonios, vete demonio, que te... No, con uno el demonio dice, no, vengan ustedes, yo voy solo, porque ese no puede conmigo. Y nos va a revolcar allí. No va a decir, que en el nombre, porque en el nombre de Jesús, por decir algo. Yo a Jesús lo conozco. Y conozco a uno llamado Pablo. A eso yo lo conozco, pero a ti, sin eso. Si tú no cumples con Dios, tú estás en deuda con Dios. ¿Tú crees que Dios va a venir? Llámalo, pues. Ajá. La palabra dice en el Nuevo Testamento que nosotros debemos presentarnos a Dios, y está hablando del líder. Aprobado, procura con diligencia presentarte a Dios. Presentarte es que cuando tú desees algo de Dios, tienes que revisar primero, a ver si has cumplido con tu parte. La mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Si tú haces esto, yo te pago con esto. Ajá. El hombre hoy ha colocado cosas que no aparecen en la palabra. No, que si tú das tanto, Dios te va a multiplicar eso y va a ser, oye, la bendición es grande. No, es así. Ok. Entonces, la palabra pues trata y es, Dios ha sido el mismo Dios de allá, el mismo Dios de acá. Y leímos una cosa, no requisitos para el líder de hoy. Líder es el que conduce a la masa. Nosotros en la iglesia somos una masa de personas que tenemos líderes porque
son los conductores. Pues entre más grande sea la masa, mayor será el liderazgo de la iglesia. Gracias a Dios aquí tenemos un centro de aprendizaje para todos nuestros muchachos que llegan, la gente que llega nueva. Y la idea es que aprenda la palabra. Porque si conoces la palabra, tienes el primer requisito para ser líder. Luego vendrá pues por donde tenemos que pasar, tiene que haber una revisión, a ver si cumplimos los demás requisitos y podemos hacer el trabajo. ¿Ok? Mientras tanto, hay una cosa que se llama servicios generales, servicios de todo tipo, donde podemos ser útiles y que también nos prepara para ejercer cualquier necesidad que se presente en la iglesia. Cuando uno llega aquí que ve eso bonito, ¡ay, bonito! Pero ese piso no es bonito por naturaleza, ¿no? Ese piso está bonito porque hay un grupo de personas acá que antes que nosotros lleguemos, ellos se ocupan de limpiarlo. Esos bancos, usted ve que los bancos, no hay nadie que diga, mire, estos bancos están llenos de polvo. Esto no. Hay alguien que antes que nosotros llegáramos, ellos hacen el trabajo. Esos son los héroes a veces anónimos. Pero no importa que seamos anónimos, hermano, para el hombre. Dios conoce todo lo que somos y todo lo que hacemos y a cada uno nos recompensará conforme a la obra que hacemos. Es lo bueno. Dios no se olvida. No se olvida de lo que hacemos. No. Cada quien tendrá su recompensa conforme a la obra. Ok. Voy a poner dos ejemplos y ustedes cuando leen en la palabra, ustedes ven que en el Nuevo Testamento se habla, por ejemplo, de un hombre llamado Balaam. Tremendo profeta, ¿no? Era buenísimo. ¿Cuántos han leído de Balaam, sobre Balaam? Bueno, era bueno aparentemente en un tiempo, porque se llegó a ser el profeta de Dios. Ajá. ¿Cómo pasó? No sé. Pero tenía un problema el hombre que era codicioso, era monetarista. ¿Cómo se ha multiplicado hoy el espíritu de Balaam en esa gente que resucitó funcionarios o líderes que ya dejaron de existir? Ahora no hay profeta real no existe. Pero usted va a la calle y oye, los consigues por allá y los consigues por acá y los consigues dentro de la iglesia, muchas veces vienen. Cuidado con eso, no existe profeta. Ya Dios lo que nos iba a decir a los cristianos lo escribió aquí. ¿Usted quiere profecía? Vaya aquí. Si ahí lo dice, hágalo. Si no lo dice, no lo haga. No, eso es falso. Dios me dijo que tenía esto para ti, para ti. ¿Por qué Dios? Dios no está bravo conmigo. Y a veces le dicen a los pastores, y uno dice, oye, pero ¿qué pasó? Me siento como el hombre de Dios, que tengo una relación íntima con Dios. Y Dios entonces lo dice a aquel, me lo manda a decir con aquel, pero no me lo dice a mí. No. Entonces esa figura ya no existe porque ya no hay profecía. Cuando Juan termina de escribir, que es el último que escribe allá, él cierra. Cerrado. Ya no hay más profecía. No habrá nada nuevo. Todo lo que Dios quiso decirnos ya lo escribió tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Esa es una de las cosas que tenemos que estar pendientes. Y como a veces los que dirigen son los líderes, esos líderes que comienzan así, ya vamos a vivir una iglesia bajo un líder de esas categorías, vive soñando todo el tiempo. Vive viendo visiones todo el tiempo. Y hasta tiene que mentir, porque hay cosas que va a decir, si es codicioso,
¿verdad? Si se le abre el apetito de esto, él va a tener. Cuando él le dice a una persona, si tú aportas tanto, si tú siembras tanto, tú vas a cosechar tanto. Ah, ¿dónde va esa siembra? Esa llega a él de alguna manera. Eso ha traído muchos problemas en la iglesia de hoy. Eso ha enfermado la iglesia de hoy. La ha enfermado en dos formas. Primero, que los hermanos se sienten mal porque cuando ellos buscan en la palabra se dan cuenta que eso no aparece. En la palabra solamente aparece con respecto a eso que cada uno dé como usted y como yo propusimos en nuestro corazón. Ese es el estándar. ¿Cuánto como usted propuso en su corazón así de? Nada. Entonces hay que irle cerrando las puertas a esas cosas que nacieron, han nacido ahora, pero eso está profetizado ya. Vendrán muchos en mi nombre, hermano. Vendrán algunos que esto seguirá en el mundo, ¿verdad? Habrá quienes se esperan allí a decir que son el Cristo. Yo soy el Cristo. Y la gente, mira, hermano, que ahí está el Cristo en tal parte, si está allá no vayas a ninguna parte. Usted no es para andar de aquí ni de allá buscando, no. Por eso la palabra dice, en Cristo estamos como completos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí se cerró todo. Profecía aquí en este libro. Si el libro lo dice bien y si no lo dice, bien. Ok. Entonces había ese rey, ese profeta llamado Balaam, tipo cayó en el engaño de la avaricia, del dinero, y Dios lo puso como mal ejemplo por todas las edades. Desde allá atrás hasta Judas aparece Balaam como mal ejemplo, como ejemplo a no seguir. Cuidado. Pero vino un rey también llamado Ezequías, un hombre quien también debía cumplir con un perfil, con ese perfil de santidad, de honestidad, de que tenía que tener su casa en orden, porque esa era una cosa como requisito. Aquí lo dice también para los líderes de hoy. Eso no ha cambiado. Ajá. Y este hombre le pasó lo que le pasó a David, le pasó a otros muchos reyes. Tenían una familia y llegó el momento cuando llegaron los hijos y los hijos hacían en la calle lo que pasaba y bueno, mira muchachos, ¿qué haces tú por ahí? Están diciendo y yo no sé qué, y para allá, y eso nada más. Pero el muchacho seguía con él y seguía comprometiéndole el oficio, dañándoselo. Y vino un día cuando Dios le habló al profeta Isaías y le dijo, váyase con Ezequías, Primera de Reyes, váyase con Ezequías y dígale que yo, el Dios del cielo, decidí que él va a morir. Pero para que no muera haciendo la vergüenza como padre, dígale que vaya y arregle, ordene su casa, porque va a morir. Oye, Dios, Señor, así de severo es mi Dios, y yo no lo conocía entonces. Diciendo, yo no lo conocía, no sabía que era tan malo así, tan duro. ¿Verdad que no lo conocía? No lo conocía. Porque esa gente que vienen con inventos y con cosas y dejando pasar cosas de relevancia que lo dañan a él y que avergüenzan a Dios, Dios se avergüenza de ese tipo de líderes. A quien le exigió un perfil de vida, que no era solamente porque fuera rey, de vida. Y lo abandonó, Dios se avergüenza. Y para que no sean la vergüenza, viene y los quebranta, y los quebranta duro, para que la gente en la calle diga, pero el hombre que andaba haciendo esto, el bandido ese, mira lo que le pasó. Y eso fue Dios. Eso le gusta a Dios. Entonces vas a morir. El hombre lloró porque era verdad, había empezado bien, pero se había desviado.
No había forma de volver. Y cuando lloró, Señor, pero yo esto, y he hecho lo otro, y he hecho lo otro, y he hecho lo otro, y yo soy de la ascendencia de David, etcétera, etcétera. Dios le dijo, por amor a David, yo te voy a dar 15 años. Aparentemente es un premio, un regalo. Pero cuando uno analiza lo que es que le digan a uno cuánto te va a durar la vida que tienen, de ahí en adelante, no es un premio pero de castigo. El castigo más grande para el ser humano sería si nosotros todos llegáramos a saber el día que nos vamos a morir. Andaríamos angustiados y contando todos los días lo que nos resta. ¿Cuánto me falta? Y a lo mejor la semana en que debimos morir nos caemos antes del día. No soportamos, ese es el castigo más grande. Es una forma severa. Y a ese señor se le dijo, son 15 años que te voy a dar. Es insignia ese hombre, y Dios vino y lo cortó. Lo cortó. Y había un profeta llamado Elí. También no recogió a la familia. La familia entraba al templo y hacía lo que quería. Metían mujeres en el templo los hijos de este. Imagínense. Un abandono total a la familia. Un abandono total a la familia. Y este señor también terminó. Dios le envió la muerte. Y de una forma terrible. Pero como el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios, independientemente que algunas reglas han cambiado de allá a acá, aquellos no disfrutaron nunca de la vida espiritual, no había vida espiritual, o sea, no había quien la mantuviera. Dios cuando cambia las reglas, ahora envía a alguien para que se encargue de mantener la vida espiritual suya y la vida espiritual mía. Ajá. Efesios dice, desde que ustedes creyeron, habiendo oído la palabra y habiendo creído, ustedes fueron ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, nada más y nada menos. Algo que no lo puede borrar absolutamente nadie, ni lo puede quitar nadie. Y cuando Pablo habla en Timoteo sobre el sello, que es el único que habla del sello, habla primero de eso, que fuimos sellados. Ok. Y de manera soberana. Nunca nos preguntan, ¿tú quieres que te selle? No. Es lo mismo, yo leí por ahí y me da cosas, pero no va a pasar a la lista, pero si estamos en un libro anotado. Y si estamos en un libro anotado, por alguna cosa es. Y si abrieron los libros allá adelante y abrieron también el libro de la vida, es para leerlo. Y es para demostrarnos, no a nosotros. Los que pasen disfrazados ahí, que quieran pasar, es para demostrarle al hombre que Dios es justo y equitativo. Y que si usted va para el infierno es porque no aparece en el libro de la vida. Ajá. Y que si usted tiene un lugar en el reino de los cielos es porque aparece en el libro de la vida. Usted va a ver. Ajá. Ok. Entonces, hay cosas pues en las que no podemos discutir, pero que verdaderamente que a veces vienen y traen intranquilidad al mundo cristiano de hoy. Uno dice, oye, ¿cómo me voy? ¿Creo en lo que dice aquel o creo en lo que dice el otro? Yo le voy a dar una recomendación a ustedes. Este mundo anda por donde anda, porque cuando los escritores del
del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también fueron a escribir la palabra que fue revelada, les reveló Dios. El Espíritu Santo se encargó de revelar lo que tenían que escribir. Cuando esa gente pusieron a escribir, todo el mundo se puso a escribir. Mucha gente también se puso a escribir. Ajá. Pero ¿qué pasó? Que cuando fueron a hacer lo que hoy llamamos el canon, la conformación de este libro, de los dos testamentos, también hubo gente que el Espíritu Santo los guió con diligencia para examinar los escritos que debían entrar aquí y los que no debían entrar. Así que el libro que no entró aquí, no aparece en su Biblia, fue porque el Espíritu Santo consideró que no era apto para estar acá. Ah, pero fue escrito, pero no entraron aquí. Si no entraron aquí, no se meta con eso. Eso no es ni para usted ni para mí. El mundo anda loco, esa gente anda loco, porque esos no están leyendo mucho lo que es la palabra. Esta palabra inspirada no la están leyendo mucho, ni se están sujetando a esa palabra. Que hagan esos escritos. Y lo que esos escritos digan, bueno, es una novedad. El diablo sabe que a la gente una de las cosas que más le gusta son las novedades. Cuando Pablo fue a Atenas, donde el evangelio no había llegado todavía, llegó mucha gente a oírlo. Y Pablo dijo, oye, ¿pero qué pasó? Hay tantos creyentes aquí. Y preguntó, oye, ¿tantos creyentes? No, lo que pasa es que al pueblo de Atenas le gustan las novedades. No habían oído de un Dios, al Dios no conocido. Y vino tanta gente así. Le gustan las novedades. Le gustan las cosas que son cambiantes. Entonces los vivos religiosos de hoy son esos que montan iglesias a cuenta de lo que no dice la palabra, pero que llama la atención a todo el mundo. Oye, una cosa nueva, yo nunca lo había oído, vamos para allá, ese sí sabe. Ese sabe, pero de esas escrituras. Cuando se escribió esto, sí se dice, aquí se dice, que existen otras escrituras, dicen los autores. Pero si esas otras escrituras que no entraron aquí, y si no entraron aquí, no son para el cristianismo. Déjelas tranquilo. Eso no es para usted. Ni nos pongamos a enseñar, ni a practicar, ni a aprender lo que dicen esas otras escrituras. Entonces eso ha inundado al mundo llamado cristiano, de manera que por donde quiera uno ve, resucitaron figuras de profetas, figuras de apóstoles, figuras de qué, ministros, y bueno, y pare usted de contar cuántas cosas. Entonces uno consigue todas esas marañas. Eso, entre otras cosas, para confundir al mundo, el mundo mismo, y para confundirnos a nosotros. Okay. La gente me pregunta, mira, pero y el profeta tal y el apóstol fulano y yo no sé quién y yo no sé cuál y para allá y para acá. Ajá. Entonces, ojo con eso. Esas otras escrituras que no aparezcan aquí, no se meta, no las reciba. Sí. Y si llega alguien convenciéndolo de esas novedades, dígale, hermanito, yo estoy en la palabra, yo estoy en la Biblia. Y para mí, los 66 libros que aparecen aquí. Si aquí no aparece, no es conmigo, por favor. No me vengan a enseñar eso. Ok. Pero lo que dice aquí, tenemos que respetarlo, vamos a respetarlo. Vamos a creerlo, porque esa sí es la palabra de Dios. Ok. Yo decía que me preocupa mucho de que he visto líderes le dicen, no, lo que pasa es que sí aparece en otras escrituras. ¿Cómo un líder va a decir eso? No, y así hay que ser estudiado. Vamos a sentarnos a ver qué es lo que... Pero vamos a sentarnos con esta. Si esto aparece aquí,
usted pasa la prueba, pero si eso no aparece aquí, usted va a tener que montar su tarantincito para allá, de ahí para allá, porque eso no es lo que creemos aquí. Yo tengo miedo de que nosotros aparezcamos de repente. Mira, el hermano fulano de tal en la procesión del cura. El Viernes Santo llevaban la procesión y él llevaba la cruz. Y se caía figurativamente, porque hay otros escritos que dicen que se cayó 7 veces. Yo tengo miedo de eso. Sí, y tenemos que estar pendientes de nuestros muchachos, que son los más débiles. Ajá. Y que les gusta, pues a lo mejor se acercan a una cosa de... Y como oyeron aquí que Jesús se cayó 7 veces, bueno, ellos van y se montan. Y que la cargó la cruz, se montan la cruz también. Ajá. Entonces hay que cuidar lo que llamamos la sana doctrina. Y la sana doctrina no es otra que la que aparece desde Génesis hasta Apocalipsis, aquí. No, pero el libro de Judí, no, aquí en Judí no. El de los Macabeos tampoco, para allá. Ajá. Y eso lo dijo el Espíritu Santo, para allá. Eso no entra ahí. No, que del Gólgota yo no sé a qué, no, tampoco. De paraíso perdido a paraíso recuperado, no, tampoco, eso no aparece ahí. Ok. Entonces, hermanito, al líder lo forma la palabra. A la iglesia la mantiene el Señor, mi iglesia. Oigan esto, Jesucristo, cuando él dijo, sobre esa roca yo edificaré, ¿qué? La iglesia, no, mi iglesia. Vean que Jesucristo está profetizando prácticamente sobre lo que va a venir. Y cuando habla, no habla así como que de cualquier iglesia, porque para él existió solamente una, mi iglesia. Imagínate que el líder, que era Jesucristo en ese momento, hubiese dicho, yo es la iglesia. O una iglesia. No, que es esta, no, que es aquella, no, que no es Dios mi iglesia. Y dio las bases, y aquí está la constitución, ¿verdad?, por la que se va a regir esa iglesia. Qué bueno. ¿Cómo nos alegra cada día esto? Hoy cuando se están cumpliendo las profecías escritas en este libro, uno dice, Dios mío querido, qué bonito. Y cuando Jesucristo hace aquella cadena que va vía rumbo pues al fin de su vida, como tenía que ser, de acuerdo a la palabra, uno ve cómo se empiezan a cumplir cosas que eran inclusive hasta insignificantes, pero estaban escritas que debían cumplir. Echarán suerte sobre su vestidura. Y uno decía, ¿cómo será eso? Ah, pero eso se cumplió. Hubo una forma de cómo cumplirla. Okay. ¿Qué es la otra? Uno, vamos a revisar ahí. ¿Dice que tenía que pasar esto? No dice. Entonces, aguántese allí. No dice nada. Ahí hay profecías que todavía faltan por cumplirse. Mucho cuidado con eso. Ahorita tenemos una que, bueno, esa me alegra mucho. Me golpea, pero me alegra. Que es la del recalentamiento global. No dice global, dice específicamente de uno, del astro, que llaman el astro rey, el rey de los astros, ¿verdad? El sol, ¿calentará cuánto? 7 veces. Nos golpea, pero nos alegra allá adentro. Saber que esto, que sí estamos en la verdad y que mi Biblia dice, ¿verdad? Está profetizado en mi Biblia que Él calentará 7 veces. Ajá. A lo mejor ese profeta que dijo eso, lo tuvieron, se burlaron de él en la época y lo tuvieron como un loco, un ignorante. Ese está loco, cuando aquí en la tierra lo que hay es frío. Las madres en aquella época, uno de los trabajos principales era tejer, ¿verdad? Abrigos, sábanas,
ruanas, todas aquellas cosas que permitieran cubrir a la familia. Morían muchos ancianos y muchos niños, producto del inmenso frío que hacía sobre la tierra. Y ese profeta viene a decir, está loco, chico. Si él me dice que la tierra va a seguir enfriándose es otra cosa, porque ¿qué es lo que hay en frío? Si ellos vivieran ahorita, fueran cristianos toditos, dijeran, verdaderamente, ese libro dice la verdad. Como digo que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esa es la palabra, pero esa es la palabra fiel, la que cambia al hombre. Hoy nos vamos a afincar lo que dice el Nuevo Testamento. Hay unas exigencias allí para el liderazgo, que nosotros como iglesia, ahí no ha cambiado absolutamente nada. Lo que Dios pide en el Nuevo Testamento del liderazgo de la iglesia del Nuevo Testamento, no hay que quitarle nada ni añadirle nada. Como está allí, así debemos cumplirlo. Y para que nosotros, usted quiere una iglesia sana, tenemos que tener un liderazgo sano. Y tenemos liderazgo que unos enseñan una cosa y otros enseñan otra, es un liderazgo enfermo. Y si tenemos a personas que se salen de lo que es la doctrina de la palabra que tenemos, ese es un líder enfermo. Hay que darle de baja, pues, de alguna manera. Hay que darle de baja. Cuando digo darle de baja, es porque no está capacitado para manejar este libro. Se salió de él. Y el que se sale de ese libro, vamos a protegerlo más bien antes que Dios lo corte. Porque eso hace Dios. Esa cantidad de gente que anda predicando cosas que aparecen en otros libros. Pero se hacen pasar por iglesias cristianas. No se preocupe, Dios los va a ir cortando y los va a ir cortando y los va a ir cortando. Porque los va a cortar, así es Dios. Esa es una especie de burla a Dios. Es como diciendo, hay cosas que a Dios, al Espíritu Santo, se les olvidó. ¿Se les olvidó? No. Gracias a Dios que llegamos nosotros y las conseguimos y las recuperamos. No. Ya la están sacando de allá del basurero, del recuerdo que nadie quiere. Esas no edifican a nadie, ni enseñan a nadie, ni cambian a nadie. Y yo voy a ir terminando esto para la congregación con una palabra de Jesús a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo que el cambio que el hombre necesitaba realmente, primero para tener ojos, ese cambio era tan bueno que iba a tener ojos espirituales, para poder ver las cosas espirituales, pero con los ojos espirituales, porque vas a tener una vida espiritual. Por eso le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Y dónde está ahí? Muéstramelo, pues. Muéstranos al Padre y nos basta. A ti mismo viviéramos nosotros. Muéstramelo. No necesita mostrárselo. Aquí dice, y si aquí dice, por la fe usted tiene que creer. Porque si usted es un hombre o una mujer nacido de nuevo, usted tiene una vida espiritual. Y el hombre espiritual, ¿verdad?, es aquel que sabe ubicar lo material a lo material y lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no sabe lo que es eso. Él hace un combo de todo, de lo malo y lo bueno, y carga con aquello. Entonces, apegados a la palabra, a esa palabra, pues, y nosotros esperamos, pues, poder contribuir. Como líderes tenemos que escuchar, pero como pueblo de Dios también tenemos que escuchar, porque todos tenemos una voz en esto. Si todos cuidamos, ¿verdad?,
Claro, siempre bajo la dirección y la organización del líder, de los líderes. Y líder se llama líder porque es el que conduce, el que dice hacia dónde vamos, cuáles son las tareas que hay que cumplir. Ajá. Claro, el que nos dice también le dice, mira, ven acá, yo creo que no andas bien, yo creo que te hace falta algo, vamos a ayudarte a mejorar, vamos a ayudarte. Si tú mejoras, los mejoramientos son progresivos. Ajá. Va a llegar el momento cuando tú vas a ser sincero por las 4 caras. Me gusta mucho la palabra sincero. Cuando uno lee de dónde viene eso. Viene de algo no muy bueno, pero la palabra como tal es buena. Antes llegaba la gente, cuando empezó el catolicismo a crecer, por ahí nace esta palabra. Es cuando hicieron aquella cantidad de santos, de yeso, de hierro y de todo tipo, porque el mundo estaba siendo conquistado y a donde ellos llegaban con un dios, un santo era un dios para los habitantes de aquello, porque los indígenas mayormente eran muy religiosos de naturaleza. Y ellos aprovechaban y traían barcos llenos de santos y los vendían a los pueblos conquistados para que les cuidara el hogar. Era el Dios de la salud, era el Dios del matrimonio, era el Dios bueno, había Dios para todo. La mayoría de aquellos dioses, unos eran de metal, pero algunos eran de madera. Y cuando la madera por alguna situación la cerraban y la polilla ya había llegado muy adentro, ellos agarraban cera y empezaban a taparle toda esa cantidad de... Sí. Y después los pulían y eso quedaba fino. Ajá. Cuando los conquistados empezaron a descubrir de que, mira, la vela se las pusimos cerca porque había que ponerle vela. Y con el calor de la vela, el santo empezó a llorar y se salieron unos huecos por todas partes. Oye, ¿qué pasó aquí? Y los indios que conocían más que aquellos sobre la cera, no, pero este es cera. Ah, que esta gente nos está engañando. Esto está pulido y lo vemos bonito, pero es que le tapan los defectos con cera. No son sinceras. Entonces sale la palabra, yo quiero un ídolo, pero lo quiero sincera. Yo quiero algo, un Dios, pero yo lo quiero sincera. Que no tenga cera. Ya la palabra se ha hecho popular. Sincero entonces es ser como uno es, mostrar lo que uno es. Ah, pero es que así como yo soy muy feo. No se preocupe. Yo he casado mucho feo. Y yo digo, oye, se han casado. No hay nadie de esa forma en este mundo. Por algo Dios, el que nos creó así. Todos tenemos, qué bueno, que todos tenemos cualidades, que es lo que hacen que nos emparejemos algún día en una familia. Hermanos queridos, Dios bendiga a nuestra familia. Yo voy a terminar haciendo una oración por la familia, recordando 2 cosas y termino con esto. Cuando Caleb recibe al pueblo y lo pasa, ¿verdad? Muere Moisés, quedó Caleb. Ok, para terminar de organizar al pueblo. Ese día Caleb se reúne con la gente y le hace una especie de juramentos, tratando de que el pueblo no divague más. Un día soy creyente y otro día no lo soy. Y él dijo, no, vamos a ponerle un parado a eso. El que quiera hacerlo, que lo sea, pero el que no quiera hacerlo, hasta aquí llegue. Ajá.
Y es cuando Él les dice, si a ustedes les parece mal en aquella reunión servirle al Señor, quien nos ha traído hasta acá, devuélvanse. Pero yo les voy a decir una cosa. Mi casa y yo seguiremos sirviendo al Señor. Y yo quiero que ustedes allí donde están no se preocupen. Yo quiero moverlos un poquito con el permiso de los hermanos. Busque a su familia y póngala cerca de él. Busca a su familia, póngase allí. Yo le voy a pedir a mi familia, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está mi familia? Busquen su familia. Mientras se acomodan, yo les voy a referir el otro ejemplo. Después que muere Caleb, nombran al primer líder llamado juez. Y el primer juez se llamó Samuel. Vente acá, vénganse acá, suban por acá, suban por acá. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Ajá. ¿Dónde está Oliver? Ah, aquí viene Oliver. Qué bueno, qué bueno. Entonces Samuel un día vino y puso una referencia en el camino que iban a tomar. De ahí para allá no sabemos lo que hay. Pero de acá hacia atrás, el camino recorrido, sabemos lo que hemos pasado y cómo nos ha ido. Y colocó esa referencia y él dijo, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Yo puedo decirles hoy con toda propiedad y como quien tiene, ya yo tengo, sobre los 50 años en esta iglesia. Estaba viendo allá, yo tenía 6 años cuando fundaron la iglesia, de acuerdo a eso, porque yo tengo 76, no, yo tengo 77 años, perdón. Tenía 7 años cuando fundaron la iglesia, no sabía nada, absolutamente nada, ni de evangelio, ni de nada, pero doy gracias a Dios que un día llegué a este lugar. Y en el tiempo que llevo aquí, yo puedo decir como aquel hombre, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y hoy vamos a repetir, aunados allá como familia, mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Después que repitamos eso, vamos a hacer una oración y continúa el servicio. Levanten su mano allá de familia. Nuestro buen Padre Celestial, Dios de toda bondad y de toda misericordia, el que eras, el que eres y el que sigues siendo Dios por toda la eternidad. El dueño de las vidas de esta gente que hoy en familia estamos en este lugar, recordando y celebrando, Señor, y alegrándonos por la vida que tú nos has dado en esta iglesia. Hemos venido aquí a compartir la vida espiritual, pero a compartir también aquellas cosas que son buenas de la vida material. Tu palabra nos dice que así como ahí vamos a lo que es bueno, el banquete, también es bueno que vayamos a la casa del dolor. Y eso se llama convivencia, saber compartir los momentos buenos, pero también los momentos duros de la vida. Gracias, Señor, porque en este tiempo largo de 70 años, mucha gente ha pasado por acá, Señor. Gente que trabajó sobre lo que consiguió ya construido Dios, que era una base doctrinal buena. Vivieron sobre ella, un día durmieron y se fueron, Señor, sin divagar en ese pensamiento. Porque se dijeron cuando encontraron aquello bueno, mi casa y yo serviremos en este lugar.
Y hoy nosotros, Señor, nos alegra mucho eso, porque los que hoy estamos en este lugar, y a lo mejor mucha gente que no pudo venir por enfermedad o alguna otra cosa, Señor, somos de los que hemos permanecido acá. Seguiremos aquí, Señor, hasta que tú lo permitas. No nos moveremos de aquí sin consultar la voluntad tuya, Señor. Si no es tu voluntad esta, seguirá siendo nuestra casa. Gracias, Señor, porque nos has permitido servirte. Gracias por los que han servido. Gracias, Señor, por esa gente que decía yo son anónimos, que no vienen por recibir un aplauso, no vienen por ninguna otra causa. No son, no apetecen, Señor, tanto las cosas de la carne. Aquí vienen a demostrar, Señor, y a hacer lo que han aprendido a hacer para Dios. Muchísimas gracias por ello, Dios. Por eso hemos sido bendecidos. Y por eso, Señor, las puertas del infierno, nosotros podemos decir con garantía, no prevalecerán contra esta iglesia. Porque este es un pedacito de lo que es tu iglesia realmente en el mundo. Permite, Señor, que nos mantengamos no contaminados, no desviados de la doctrina y del camino que tú nos has enseñado un día. Porque el camino bueno es el camino que nos conducirá a la salvación, dijo Jesucristo. Mientras que el camino fácil, el camino cambiante, es el que conduce a la perdición. Estamos en el mejor de los caminos. Por eso hoy te decimos, Señor, aunados en familia y con toda esta familia que va a repetir. Repitan esto: mi casa y yo serviremos al Señor. Dios nos bendiga, hermanos queridos, y que esto sea una referencia en el camino.